Arrímese, compañera, Arrímese, compañero, porque Ensillando le damos otra vuelta a la información. Guerra cognitiva contra Cuba, por Fernando Buenabad. Fernando Buenabad es mexicano, es director de cine, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía. Es miembro consultivo de Telesur, es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, es asesor directivo en varias universidades, tiene varios libros en su haber, colabora con varias revistas digitales, es uno de los latinoamericanos más prestigiosos. Además de todos los bloqueos económico-políticos, el imperialismo despliega contra Cuba la guerra cognitiva más prolongada, sistemática y sofisticada en el inventario de dominación semiótica en nuestra época. No se libra solamente contra un territorio ni contra un gobierno, se libra contra una posibilidad histórica del pensamiento humano. Cuba no es solo un país, es una semiosis emancipadora, una arquitectura simbólica que descansa la experiencia de la dignidad organizada. Atacar a Cuba es atacar la hipótesis, la libertad consciente. Por eso el enemigo despliega sobre ella todo su arsenal de distorsión cognitiva, manipulación, perspectiva y colonización emocional. 1. Semiótica de una agresión prolongada. Toda guerra es una disputa por el sentido, pero en la guerra cognitiva el sentido mismo es convertido en arma. Se ataca la capacidad de una sociedad para interpretar su realidad, para amarse en su historia, para pensarse desde su propia experiencia. Contra Cuba se ha diseñado una maquinaria de desemantización, cuyo objetivo no es destruir físicamente, sino vaciar semánticamente los signos de la revolución, hacer que soberanía signifique aislamiento, que socialismo signifique atraso, que revolución signifique dictadura. El imperialismo semiótico consiste precisamente en imponer el diccionario de la dominación como si fuera el lenguaje universal. Durante más de 6 décadas, Cuba ha sido laboratorio y espejo. El laboratorio donde se ensayan nuevas tecnologías de persuasión imperial y el espejo donde el mundo observa, según su conciencia, la dignidad o la rebeldía de un pueblo que decidió pensarse sin amos. La agresión cognitiva no se limita a los titulares de prensa o a los guiones de Hollywood. Infiltra los matices de percepción, los algoritmos de la emoción, las estructuras del deseo. 2. Armas cognitivas, del rumor a la neurosemiótica del odio. Sus armas cognitivas son invisibles, pero letales. No disparan balas, sino metáforas envenenadas. No ocupan territorios, sino cerebros. La inteligencia imperial trabaja sobre un principio que la semiótica crítica debe desnudar: dominar y controlar la interpretación. Por eso se fabrican microclimas semióticos, escenarios donde las palabras se cargan de pasiones inducidas y se suplantan las categorías de análisis por estímulos emocionales prefabricados. Sus redes sociales imperiales se han convertido en los nuevos campos de batalla. Algoritmos de inteligencia artificial monitorean reacciones, segmentan poblaciones y adaptan mensajes según los puntos de quiebre psicológico de cada grupo. Esta es la neurosemiótica del odio, una maquinaria que busca detonar emociones disolventes, desactivar la memoria histórica, inducir frustración y culpar al socialismo de los efectos del bloqueo. La estrategia no es debatir ideas, sino saturar la conciencia de efectos tóxicos hasta anular la capacidad crítica. Cuba es sometida a una agresión donde los fake news son la bala simbólica y cada silencio mediático es una bomba de vacío. Así opera la ingeniería del desprestigio. No se busca refutar la revolución, sino intoxicar la percepción de tal modo que el concepto de revolución pierda su poder convocante. Y entonces dicen que es una dictadura. 3. Ontología del bloqueo cognitivo.
Su bloqueo económico, político y financiero tiene correlatos en el bloqueo cognitivo. Se trata de impedir que el mundo piense en Cuba como posibilidad, de aislarla del pensamiento planetario mediante una muralla de prejuicios. El bloqueo cognitivo produce una realidad invertida. El agresor aparece como defensor de la libertad y la víctima como represor. Es el territorio semántico del lenguaje colonial. Nuestra filosofía de la semiosis propone que cada acto de interpretación es una batalla por el ser. Lo que se bloquea en Cuba no es solo la entrada de mercancías, sino la circulación de significados emancipadores. El imperialismo necesita impedir que las palabras educación gratuita, médico internacionalista o solidaridad se vuelvan deseables para los pueblos. Por eso promueve un sistema mundial de intoxicación semiótica donde la pobreza espiritual se disfraza de progreso. 4. Ingeniería de la impercepción, el mito de la sociedad cerrada. Una de las operaciones más finas del ataque cognitivo es el mito de la sociedad cerrada. Se construye una narrativa que pinta a Cuba como un enclave detenido en el tiempo, sin libertades, sin creatividad, sin alegría. Es la vieja retórica colonial, pero ahora con estética de Netflix y gramática de influencer burgués. Se confunde deliberadamente la crítica con la calumnia, el análisis con el sarcasmo. Su objetivo es inducir una culpabilidad ontológica, que el pueblo cubano sienta vergüenza de su revolución, que parezca vieja, que la juventud interiorice como atraso lo que es en realidad coherencia ética y futuro pleno. Así se pretende vaciar de sentido el heroísmo cotidiano, las colas compartidas, la invención colectiva frente a la escasez. El enemigo quiere que cada carencia material se traduzca en desmovilización simbólica, en derrota moral. 5. Resistencias cognitivas, semiosis de la dignidad. Pero hay otra guerra, silenciosa, profunda, creadora, que Cuba libra con genialidad. La guerra por el sentido emancipado. Cada alfabetizador, cada médico internacionalista, cada músico o maestro son guerrilleros de la semiosis. En ellos el signo no se vende ni se arrodilla, se comparte. La cultura revolucionaria cubana ha demostrado que el signo liberado del fetiche mercantil puede ser fuente ética de belleza y conciencia. Cuba resiste no solo con vacunas, sino con símbolos. En su cine, su poesía, su educación y su comunicación late una epistemología de la dignidad, en la palabra y la presencia imborrable de Fidel, de Raúl, del Che y de Camilo. Se trata de una praxis semiótica de nuevo género. No busca competir en el mercado simbólico, sino desmercantilizar la producción del sentir. En un planeta donde el entretenimiento se ha convertido en anestesia global, Cuba insiste en la memoria, en la palabra crítica, en el arte como forma de verdad. 6. Filosofía del ataque, el miedo a la conciencia. ¿Por qué tanto odio contra un pequeño país pleno de dignidad que cura enfermos y enseña a leer? Porque el imperialismo teme más a una idea que a un ejército, teme a la conciencia. La guerra cognitiva contra Cuba no se explica por la geopolítica, sino por la semiótica del miedo. Cuba demuestra que es posible una sociedad donde los medios, los modos y las relaciones de producción de sentido no sean propiedad privada, donde la cultura sea bien común, donde la inteligencia colectiva venza al lucro. Esa demostración, aunque imperfecta y asediada, es insoportable para el orden burgués mundial. El capitalismo necesita que la humanidad crea que no hay alternativa. Cuba demuestra lo contrario. Por eso hay que destruirla no físicamente, sería demasiado evidente, sino simbólicamente, de manera que el mito del fracaso socialista vetusto se imponga como verdad psicológica. La guerra cognitiva es la forma contemporánea del terrorismo epistemológico. 7. Una contraofensiva semiótica. Responder a esta guerra requiere más que comunicación,
requiere una filosofía de la semiosis revolucionaria. Es preciso crear inteligencia de la conciencia, sistemas científicos para detectar, analizar y desmontar las operaciones cognitivas del enemigo. No se trata de propaganda, sino de epistemología militante. Cuba puede ser vanguardia también en este frente si convierte su acumulación cultural en un laboratorio mundial de comunicación emancipadora. Cada escuela, cada radio comunitaria, cada red de pensamiento puede ser un nodo en la red de la semiosis liberadora. La defensa del pensamiento es la defensa de la vida. Hay que alfabetizar cognitivamente a los pueblos, enseñar a leer los signos del enemigo, a detectar las trampas de la emocionalidad inducida, a desarmar las metáforas del poder. La semiótica de la revolución debe volverse un método cotidiano. Pensar críticamente cada imagen, cada palabra, cada gesto. 8. Conclusión. El signo emancipado y emancipador como trinchera. Esa guerra cognitiva contra Cuba es la expresión más avanzada del colonialismo simbólico, pero también el escenario donde se forja la nueva ciencia de la emancipación comunicacional. Frente a los arsenales del engaño, Cuba responde con la lucidez de su pueblo, con el poder de su cultura, con la ética de su memoria. Cuba no es solo víctima, es maestra. Enseña que la dignidad, cuando se vuelve método de pensamiento, desarma imperios. Enseña que el signo, cuando se libera del fetiche capitalista, puede ser trinchera y horizonte. Enseña que la conciencia, cuando se organiza, es invencible. En la era de la inteligencia artificial y la manipulación masiva, la Revolución Cubana sigue siendo el acontecimiento semiótico más audaz del siglo XX, que aún pulsa en el XXI, una revolución del sentido, un acto de soberanía cognitiva. Defenderla es defender la posibilidad misma de pensar libremente, porque la guerra cognitiva contra Cuba es en el fondo una guerra contra la humanidad pensante, y resistirla con ciencia, arte y conciencia es la forma más alta de amor por la verdad. Por todo eso, la operación para quebrar la fuerza simbólica de Fidel Castro combina la técnica fría del sabotaje con la arquitectura emocional de la difamación. No basta con conspirar para eliminar al líder físicamente. Había que corroer su aura, transformar su presencia pública en fábula de fracaso y ridículo, desde planes encubiertos, descritos en documentos oficiales hasta campañas de radio y folletos diseñados para sembrar desconfianza. La estrategia fue siempre doble: desautorizar la palabra de Fidel y simultáneamente reescribir la memoria colectiva que lo legitimaba. Todos los expedientes descalificados muestran que la CIA y redes asociadas ensayaron tanto la aniquilación física como la degradación simbólica, desde el asedio mediático hasta propuestas grotescas pensadas para humillar, los famosos cigarros, la manipulación de su imagen, el sabotaje de discursos, porque sabían que la huella moral de Castro excedía cualquier blanco militar. Atacarlo públicamente era atacar el epicentro narrativo de la revolución. La violencia semiótica fue, por tanto, una prolongación instrumental de la agresión política. A ese repertorio se sumaron actores exógenos y locales que alimentaron una guerra total de rumores, falsas atribuciones y operaciones de prensa. Desde militantes anticastristas hasta grupos de la diáspora que trabajaron como multiplicadores. La desinformación se alimentó de una lógica precisa: convertir la excepcionalidad ética del proyecto cubano en anécdota escandalosa, traducir la solidaridad internacional en fraude, hacer creer que el liderazgo moral de Fidel no es otra cosa que cinismo y simulacro. Filosóficamente, el ataque a Fidel revela la desesperación del poder hegemónico ante la posibilidad de un etos alternativo.
No se trata solo de vencer a un hombre, sino de neutralizar una forma de hablar, de actuar y de convocar a la esperanza colectiva. Por eso, la contraofensiva emancipadora debe reparar en la dimensión simbólica de la lucha, recuperar la narrativa, reinstalar la memoria crítica, desactivar la bomba semántica del descrédito y volver a convertir la palabra en praxis. Solo así se desarma la operación que quiso convertir a Fidel en una advertencia y no en un ejemplo de insurgencia moral, impedir que sea Dios. Tal guerra semiótica contra el socialismo es el laboratorio donde el capitalismo fabrica su gramática del miedo. Se trata de una ofensiva total contra el lenguaje y la imaginación. El enemigo no combate una doctrina económica, sino una forma de sensibilidad. Se manipula el signo socialismo hasta saturarlo de connotaciones negativas, fracasos, represión, miseria. Es una guerra donde los conceptos se sustituyen por reflejos condicionados, donde la palabra colectivo se asocia a pérdida de libertad y la palabra mercado a sinónimo de vida. El capitalismo, maestro en la fabricación de fetiches, necesita que el socialismo sea percibido como una patología de la historia, una desviación contra natura del individuo moderno. Así se implanta la semiótica del miedo al nosotros, la anestesia de clase que impide imaginar cualquier comunión solidaria que no pase por el consumo. Pero la semiótica socialista, aunque asediada, guarda una potencia latente que el capitalismo teme. Su capacidad de traducir la justicia en belleza, la cooperación en conocimiento, la equidad en horizonte simbólico. Por eso el enemigo no deja de atacar su lenguaje, infiltra sarcasmos en la educación, banaliza su historia, caricaturiza sus logros, quiere envejecerlos a toda costa. Es un intento de vaciar de alma a la idea misma de la emancipación. Sin embargo, allí donde la palabra socialismo logra recuperarse de la calumnia y volver a ser semilla de esperanza, se produce un milagro epistemológico. La conciencia se emancipa del fetiche. El signo vuelve a ser instrumento de verdad y la lucha de clases se convierte en lucha por la significación del mundo. Por eso necesitamos la dialéctica de la autocrítica como antídoto científico frente a la petrificación del signo revolucionario en medio de la guerra simbólica. Ningún proyecto emancipador puede sostener su potencia si no revisa con rigor y valentía las formas en que produce y comunica sus propios significados. Es un escenario donde el enemigo domina la semiosis global, las emociones, los relatos, los algoritmos. El peligro no es solo ser derrotado por la mentira, sino repetirla sin advertirlo. Síndrome de Estocolmo semiótico. La autocrítica es la forma más alta de inteligencia colectiva, la conciencia de que incluso las causas justas pueden enmudecer bajo los escombros de su propia retórica, si no renuevan sus modos de decir y de sentir. En la guerra del sentido, el error no se paga solo con confusión, sino con desafección. La revolución que no se analiza a sí mismo, que no indaga sus fallas comunicacionales, se vuelve su propio enemigo simbólico. Es extremadamente urgente para todos nosotros una redirección en la batalla semiótica para la emancipación, de la mano de Cuba. Autocriticarse no es autodestruirse, sino garantizar que la verdad de los fines no sea traicionada por los medios. Es un ejercicio de higiene semiótica, una pedagogía de la lucidez, una práctica que impide que la conciencia se fosilice en consignas vacías. En la guerra simbólica, donde el adversario convierte cada debilidad en espectáculo y cada contradicción en prueba de fracaso, la autocrítica es una forma de ofensiva. Revela la madurez ética de un movimiento capaz de pensarse
y corregirse sin permiso del enemigo. Solo una semiosis viva, capaz de autorregularse, de integrar el error como aprendizaje, puede mantener la iniciativa cultural. Allí donde hay autocrítica, hay revolución pensante. Allí donde falta, comienza la domesticación del símbolo y el triunfo de la impostura. Y no hay tiempo que perder.